Palacio de la Moncloa me salvó la vida. Y eso, cuando la vida viene y te recuerda que formas parte de ella, te está explicando perfectamente que si no hubieses ido, igual si no hubieses estado ahí. A la pregunta, ¿qué consejo le darías a Sánchez sobre la presentación o no de los presupuestos y si crees que un gobierno debe convocar elecciones en caso de no querer presentarlos o de no poder aprobarlos? En este caso, como Santo Tomás de Aquino, la potencia cubre todo el acto. Estás hablando con una persona que cree que hay que presentar los presupuestos y yo, como ciudadano, no como jefe de gabinete, que no soy, pero como ciudadano, yo tengo claro, hay que presentar los presupuestos y gana las elecciones. Con audacia, sin miedo. Y en mi opinión, lo hará. ¿Presentar los presupuestos? Lo hará. Es mi opinión. Tú me dices, oye, quiero tu valoración. Yo creo que no hay ningún problema, ya pasó en el 2019 y se ganaron las elecciones. ¿O no pasó? Sí, ¿O no pero cuando dices se ganaron las elecciones, dices se ganaron tras presentarlos y perderlos. ¿Quieres decir? Bueno, si los presentas y los ganas, pues fabuloso, ¿no? No, pero que Pero vete al escenario, ¿no? Sí, ya se ha vivido. Sí. Estás hablando con una persona que lo ha vivido. Es que, ¿qué quieres que te conteste? No lo sé, yo contestar lo que tú quieras. Lo que he vivido. Sí. Lo que pasa es que aquí han pasado muchos más años sin presentación de presupuestos. Bueno, pero tú por eso me dices, oye, no, venga, va, Iván, te lo compro, como ciudadano. Lo tengo claro. Yo creo que el Parlamento siempre te puede catapultar, puede ser una gran plataforma de confianza y dependerá que sean unos buenos presupuestos. España que necesita unos presupuestos sociales, siempre. Cuando decías ahora, en broma, en serio, que llevas tanto tiempo en Madrid, que tienes la nacionalidad, ¿Madrid es una nación? Bueno, para mí no, pero en cualquier caso, ¿qué es una nación? Hacemos la gran pregunta, ¿no? Claro, hacemos la gran pregunta y sobre todo, ¿cuántas naciones tiene a tu juicio España? Porque tú eres, luego te preguntaré por eso en la entrevista, pero tú insistes a Sánchez en esa idea de la España plurinacional, de la España nación de naciones, y hay un desencuentro con él en relación a eso. Bueno, luego hablaremos de eso, pero por centrar y poner las piezas del RIC sobre la mesa, ¿cuántas naciones tiene España y cuáles son, a tu juicio? Bueno, primero, ¿qué es una nación? Para mí, cuando desde un punto de vista técnico hablamos de nación, es lo que pues un país puede determinar desde un punto de vista existencial, con una estructura que puede ser la que la sociedad estime. Y cuando hablamos del país desde el punto de vista político-institucional, estamos hablando, bajo mi punto de vista, en mi criterio, de un Estado. En cualquier caso, yo defiendo una España de las naciones, donde para mí Galicia es una nación, Euskadi es una nación y Cataluña es una nación, por centrarte el tiro. Suelo explicar muchas veces que Andalucía, su propio estatuto, la última reforma, habla de realidad nacional y en realidad yo la llamo, en mis artículos, habitualmente todas las semanas, la nacionalidad del sur, ¿no? Es decir, me gusta jugar con la dualidad de la transición de nacionalidad o nación, porque mi generación, que es la generación de la democracia como la tuya, pues yo no encuentro la diferencia. Entiendo perfectamente que los constituyentes y la generación de la transición se plantearán algunos equilibrios y algunos conceptos que les permitiera a su generación pasar página y avanzar en la democracia. Entonces, yo no soy nadie para determinar cuántas naciones hay en España. No, pero sí te puedo dar mi opinión, que creo que lo cuento muy bien en el libro. Cataluña, Euskadi, creo que lo cuento muy bien en el libro, porque explico prácticamente desde que estoy en la Universidad de Deusto, cuando empiezo a investigar estas cuestiones, cuáles son las mayorías que me parece que pueden garantizar un punto de equilibrio en España, que para mí, y luego si quieres hablamos de ello, tiene que ver con la izquierda plural y con la derecha plural, y con esos espacios que para mí deciden habitualmente los presidentes en España, pero el hecho de que me hagas esa pregunta demuestra que en algún momento, como decían los clásicos, habrá que constituir España. Entonces será la España que queremos y que los españoles decidan. Bueno, cualquiera. Está ya constituida. Cualquiera. Bueno, tenemos una Constitución 78. que para mí el trabajo que hizo la generación de la transición es un trabajo ejemplar pero incompleto. Es decir, por muy gran generación que hayas podido ser, la generación de la democracia también tiene su derecho a construir su propio país.
para mí, cada generación también merece su propia constitución. No hay que sacralizar ese inmovilismo si la sociedad quiere avanzar. Y en ese punto, como tenemos tiempo, Sí. te lo quiero cuadrar bien. A ver, en realidad, y lo digo por pura convicción, así como en España para ser presidente tienes que ser un político libre, también tienes que garantizar la convivencia en este país. Entonces, los últimos 10 años, de manera gráfica, en España ha habido gobiernos de izquierdas en las autonomías, que luego pasan a la derecha, que luego pasan a la izquierda, que luego pasan a la derecha. En los últimos 10 años hemos tenido cambios en todas las comunidades autónomas de presidente. En los últimos 10 años hemos tenido también, ya largos, una abdicación del rey Juan Carlos I, un nuevo rey, incluso una princesa que jura una constitución que no garantiza la igualdad entre hombre y mujer en el derecho al trono. Hay muchos asuntos pendientes, hay que encontrar el momento. Y, en mi opinión, en la historia de España, todo es imposible hasta que interesa. En España es muy importante garantizar la convivencia y me parece, la verdad, creo que a cualquier persona que le puedas preguntar y que tenga pues una mirada mínimamente prospectiva respecto a dónde podemos estar ahora en la situación en Cataluña, a dónde estábamos hace 10 años, me parece que estamos en una situación totalmente diferente. Y para mí sí, se ha pasado página y se está en una posición de reencuentro total, con independencia de quien gobierne la Generalitat en cada momento. Hoy toca a Salvador y el PSC, pero me parece que es una situación que ha costado muchísimo conseguirse y que empezó en la moción de censura, bajo mi punto de vista, y que también compete todos dentro al Partido Popular. Y incluso, si me permites, en el Congreso estamos viendo varios momentos donde hay votaciones realmente increíbles e imposibles hace 10 años. Y esto es así. Y la política de convivencia, para mí, siempre ha tenido 3 fases, en algo tan grave como fue el proceso. La primera fue el 155, que es el castigo. La segunda fueron los indultos, que es el perdón. Y la tercera es la amnistía, que es el olvido. Para mí, respeto a quien piense otra cosa, pero para mí, una democracia fuerte es una democracia que es capaz de perdonar y olvidar. Para mí es así. Y es la democracia en la que yo quiero vivir. Tú en este libro coges un camino, creo que inesperado para cualquier analista, que se dice, no, si yo no me fui ni por esto ni por lo otro, me fui porque tenía un agujero en el corazón, técnicamente no lo sé explicar, porque es una cosa compleja de que la sangre va de un lado a otro y el corazón además va cambiando de tamaño, pero entiendo que esa fue la razón primordial de tu salida. A ver, cuando tú tienes 39 años, estás enfrentándote con otros empleados públicos al coronavirus, ha pasado la primera ola, la segunda ola, un día cualquiera, quieres hacer deporte, en este caso con el general Ballesteros y con el secretario general del gabinete, que era Félix Bolaños, y te exigen un chequeo completo. Y en ese chequeo completo, lo primero que te dicen es que hay algo que no cuadra, se sigue profundizando y te cuentan con 39 años que tienes un agujero grande en el corazón, pues recibes un shock. Y es un shock muy importante porque piensas muchísimas cosas. O sea, piensas, porque a mí, como le pasa a muchísimas personas cuando les descubren cualquier tipo de enfermedad, te cuestionas qué hubiese pasado si no hubiese ido a hacer deporte y te preguntas también si te vas a morir. Y es un desencuadre completo. El lado izquierdo de tu cerebro sigue estando con el gobierno, sigue estando con la Moncloa, sigue estando con el primer ministro, pero tu lado derecho, como tu corazón, lo que sucede con una CIA, que es un agujero grande en el corazón, que es comunicación interauricular, es que ese lado derecho del corazón se va inflamando. Entonces mi corazón era mucho más grande que el tuyo. Y cuando te dicen que es lo suficientemente grande como para tener que operar, si te enteras, pues que es algo que tenías desde que naciste, porque es muy difícil cuando nace una niña o un niño, todavía no tenemos las pruebas específicas en ese momento para poder distinguir un soplo de un agujero. Eso lo pone en conocimiento del presidente del gobierno. Cuando eso sucede, y los médicos de la Moncloa lo advierten, me lo explican, y me dicen que tiene que haber operación sí o sí, pues bueno, yo se lo cuento a mi familia.
Y evidentemente hay que saber ganar, hay que saber perder. Cuando me fui de Moncloa y expliqué, y hay que saber parar. Y ese parar se convierte en una conversación familiar. Y se lo cuenta al presidente del gobierno, como no puede ser de otra manera. Tú piensas que en mis últimos 6 meses de la Moncloa estuve más medicado de lo que he estado en mi vida y nada era igual. Piensa, me tocó dirigir la campaña de salvadoría, que lo hice como ciudadano que puede participar. En ese momento, recuerdo que estaba más tomando el Plavix y me sentía un poquito más fuerte, pero ¿qué pasa? Que lo puedes tomar 3 meses, pero tiene tanta fuerza que te lo tienen que retirar. Y en un momento determinado, cuando te lo retiran, también vuelves a experimentar. O sea, primero cuando lo pruebas, luego cuando te lo quitan. Y nada era igual ya. O sea, en mi caso particular, ya había ganado la primera moción de censura victoriosa de la democracia, ya estaba en la Moncloa, ya habíamos ganado 5 elecciones consecutivas en el 2019, que es cuando más se ha votado en la historia de España. Estábamos en la pandemia. Y mi vida de repente era otra. Y ya nada era igual. Y entonces da igual. Incluso cuando escribía, era diferente. Y a mí me parecía, y así lo hablamos en casa, pues que era el momento de parar. Y decidí parar, y paré, y el presidente lo entendió. Y a partir de aquí, soy una persona que defiende la lealtad y defiende el silencio, y he defendido siempre, a pesar de que me han querido plantear una imagen rasputiniana, una posición de los asesores, saber estar 2 pasos por detrás. Y no me parecía, y lo digo por convicción, también por una cuestión de fe, que tuviera que ser ningún protagonista. Por supuesto que pensé, lo decimos, no lo decimos, en una decisión con mi mujer, lo pensamos mucho y decimos, bueno, algún día, ese 2021 fue muy duro, bastante tenía con sobrevivir, pero algún día es bueno que lo digamos por un motivo en concreto, porque hay niños que nacen como fue mi caso y que merecen también un mensaje, merecen también una respuesta cuando te encuentras fuerte, como es mi caso actualmente, cuando tengo un corazón sano, muy fuerte y estoy completamente recuperado, contarles que estén tranquilos porque se cura. Pero tienes que tener la fuerza, Dani.